La forma en la que captura la luz en las personas que aman, o sea, es muy bello. Me parece que tiene mucho que ver también con la obra de Tarkovsky, ¿no? De la soledad, la cosa opresiva de algunas de sus películas. Lo destruido, lo que está en un estado de deterioro, algo que se está perdiendo, y la luminosidad del exterior que todavía conserva alguna posibilidad de que las cosas se recuperen. Andrei Tarkovsky fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes directores de la historia del cine ruso, europeo y yo diría mundial. Es del siglo XX, diría uno de los grandes maestros. Y la verdad que con solo 7 películas, un documental y algunos cortometrajes, realmente yo diría que, sin exagerar, que cambió la historia del cine. Esta muestra Luz Instantánea que tenemos en la Casa Nacional del Bicentenario es una muestra de Polaroids compuesta por 80 Polaroids. Van a ver que son fotos pequeñas que salen directamente de la cámara de Tarkovsky, que él tomó a finales de los años 70 y principios de los años 80 en Rusia y en Italia. Recordemos que Tarkovsky se exilia debido a los enormes problemas que tenía con la burocracia soviética, sobre todo para hacer sus películas, y él decide exiliarse al momento de realizar su anteúltima película, Nostalgia, que realiza en Italia. Y estas Polaroids evidencian ese viaje que hace Tarkovsky a Italia en busca de estos espacios, de estos lugares que después vamos a ver en su película Nostalgia. Bueno, Tarkovsky nace en el año 32, el 4 de abril de 1932, tiene una vida muy corta, él muere a los 54 años en el año 86 en París. Y es el hijo de Arseny Tarkovsky, que fue uno de los grandes poetas del siglo XX en Rusia, y la influencia del padre sobre Andrei es enorme, tanto es así que no solo eso consta en sus diarios, en sus escritos, sino que también en la película El espejo aparecen leídos por el propio Arseny Tarkovsky los poemas de su padre. Entonces, bueno, nació por supuesto una familia con grandes inclinaciones artísticas. Desde pequeño hay muchos racontos en sus testimonios de otros y en sus propios diarios que él tenía una gran inclinación por muchas de las artes, por la música, por la literatura, un gran lector de filosofía, como nos consta en sus escritos. Y aquí lo que podemos ver es, tenemos 2 fotos de su vida personal, de su diario íntimo. Es una especie de diario íntimo visual esto que estamos viendo aquí, que evidencia por un lado lo que era su vida diaria, con sus afectos, su familia, sus espacios, sus lugares, sus paisajes, y también su gran ojo cinematográfico. Tenemos acá a la izquierda a Andrei Andreyevich Tarkovsky, que es quien se ocupa de conservar toda la obra de su padre y de difundir toda la obra de su padre, de editar todos los libros de su padre. También él es director cinematográfico y lo vemos acá cuando tendría, no sé, 10 años, algo así. Y a la derecha tenemos a Larisa Egorkina Tarkovskaya, la mujer de Andrei, en una toma que a mí me parece bellísima por cómo sabe capturar la luz sin ningún tipo de recurso de iluminación. Con medios muy sencillos nos logra transmitir un clima, una visión del mundo y una estética que se va a replicar en sus películas, sobre todo en Nostalgia y en Sacrificio. Vemos ecos clarísimos de ese ojo que se está plasmando en estas imágenes y sin la necesidad de montar todo un aparato cinematográfico, ¿no? Solo con una pequeña cámara y estas pequeñas miniaturas que nos regalan. Es ver el mundo íntimo
conocerlo de otra forma, no a través de sus películas, sino a través de los espacios que habitaba, de su esposa, de su hijo, de su perro. Y creo que a mí me gusta mucho esa idea de humanizar a la gente, no es como verlo como el gran director solamente, sino saber que él también era una persona y que era una persona que habitaba espacios, y su forma de ver esos espacios que habitaba sin duda es una forma de ver muy cinematográfica. La forma en la que captura la luz en las personas que aman, o sea, es muy bello. Él hizo solamente 7 películas, no por decisión propia, sino porque se vio absolutamente perjudicado por el régimen soviético, que a partir de, sobre todo su segunda película, a partir de Andrei Rublev, le empieza a poner trabas muy duras a la posibilidad de hacer y de estrenar sus películas. Andrei Rublev queda escondida sin estrenarse, o apenas con un estreno en una sala durante 5 años. Y desde entonces que él tiene enormes problemas para hacer sus películas, incluso si cada una de esas películas eran recibidas de manera muy elogiosa por la crítica y ganaban premios en todos lados. Su primera película, su primer largometraje, La infancia de Iván, gana el León de Oro en el Festival de Venecia, cuando él era muy joven, y eso le auguraba una carrera muy prolífica y con muchísimas películas, pero lamentablemente las exigencias y las trabas burocráticas del régimen soviético hicieron que él pudiera hacer solamente 7. Y también su vida corta, porque él, un cáncer acababa con su vida cuando él tenía solo 54 años. Y es curioso que él atestigua en sus diarios, en más de una ocasión, que había hecho una sesión espiritista cuando era joven y se había contactado con Boris Pasternak, con el gran escritor ruso, y Boris Pasternak le había dicho que iba a hacer solo 7 películas. Y él le pregunta un poco preocupado, le dice, ¿solo 7? Y Boris Pasternak aparentemente le respondió, sí, solo 7, pero buenas. Son películas muy distintas entre sí, algunas de ciencia ficción, otras históricas, otros dramas personales, pero siempre están signados por una misma estética, una misma búsqueda cinematográfica muy consciente en el tratamiento del tiempo, en especial, en cómo aproximarse a la captura de este tiempo. Justamente el gran libro de Tarkovsky se llama Esculpir en el tiempo y habla de la realización cinematográfica como un arte de esculpir el tiempo. Y es esta consecuencia entre las ideas clarísimas estéticas que tenía, las ideas morales y espirituales que él tenía, que me parece lo más destacable y lo más asombroso. Cómo un artista puede saber casi desde el primer momento a qué va a estar dedicada su vida y dejarlo todo por ello, ¿no? La elegí porque en realidad me encantan los cementerios, me encanta fotografiarlos y filmarlos, y me parece que tiene mucho que ver también con la obra de Tarkovsky, ¿no? De la soledad, la cosa opresiva de algunas de sus películas. Como director, creo que es un gran ejemplo de un artista que tiene plena conciencia de la utilización de todos los recursos cinematográficos, tanto de cómo él colocaba y movía la cámara, qué es lo que les indicaba a los actores, cómo utilizaba el sonido, era un gran experto en la creación de bandas sonoras y de la utilización de la música, y de la creación del ritmo, sobre todo interno a cada plano. Esta conciencia tan plena de qué tenía que él hacer en cada película para lograr su cometido, que siempre tenía que ver con alguna idea filosófica o espiritual que lo dirigía, hacía que él fuera absolutamente meticuloso y perfeccionista, y todo se hiciera de acuerdo a mucha reflexión que él hacía previo al rodaje. Es decir, él no improvisaba, hacía muchos ensayos y pocas tomas sobre todo porque nos contó su hijo que también era muy difícil el acceso a la película virgen en la Unión Soviética. Entonces él hacía muchísimos ensayos que coordinaba milimétricamente, porque recordemos que él
filmaba mucho utilizando planos secuencia, es decir, planos largos. Eso le llevaba a un ensayo meticuloso con los actores y con su directora de fotografía y con todo el equipo, y después hacía pocas tomas. Dice que cuando empezó a filmar en Italia, cuando filmó la película en Italia, Nostalgia, y la película en Suecia, en El Sacrificio, él tenía un montón de película virgen disponible y no sabía qué hacer con esa película. Decía que no le servía más que 1 o 2 tomas porque él estaba acostumbrado a trabajar de esa manera muy meticulosa y con pocas tomas. En un pasaje de Esculpir en el Tiempo, él dice que no entiende cuando la gente habla de cine experimental, porque el cine no tiene que ser un experimento. Uno tiene que experimentar antes y después mostrar algo que ha encontrado, ¿no? Y me parece que es como si fuera una especie de resumen del lenguaje que él usa en sus películas. No hay, incluso en toda la muestra, una foto que desentona con lo que es el lenguaje de Tarkovsky. Él está como en una coherencia total entre su cine, lo que ve en la fotografía y lo que nos quiere contar. Hay quienes dicen que los grandes cineastas tienen una sola gran idea que se va desarrollando en todas sus películas. Y este es un poco el caso de Tarkovsky, creo yo. Porque a pesar de que todas sus películas son muy distintas las unas de las otras, siempre hay una búsqueda filosófica, diría yo, y espiritual de encontrar quiénes somos nosotros, quiénes somos como especie, cuál es nuestra relación con lo trascendente. Me parece que también es otra cosa muy linda de Tarkovsky, que es que uno puede ir a ver, y debería ir a ver las películas de Tarkovsky sin notas al pie, sin leer nada, que hay un poder de las imágenes y de los sonidos que nos conmueve y muchas veces no sabemos por qué. Esa es la respuesta que a mí me pasó cuando vi por primera vez las películas de Tarkovsky y que veo en diálogo con la gente que se acerca por primera vez, que ven una película, a veces no entienden muy bien muchas cosas y sin embargo se sienten subyugados e hipnotizados. Hay muchas historias aquí, cada vez que hablamos con gente aquí, que se acercaba y que contaba cosas como que fueron a ver por primera vez al cine, El Sacrificio, Nostalgia, y inmediatamente después salieron, compraron otra entrada y volvieron a verla. Pasa eso mucho. Yo la primera vez que vi Stalker no entendía absolutamente nada y la volví a ver muy poco después porque quería entender qué era. Y me parece que eso sucede porque la comprensión de Tarkovsky no tiene que ver con una búsqueda intelectual o política o literaria. Tiene que ver justamente con una respuesta intuitiva y directa hacia estas imágenes dentro de las cuales nos sentimos sumergidos absolutamente e hipnotizados y podemos estar horas viendo sus imágenes sin que la parte más racional de nuestro cerebro se interponga ante esa respuesta. Audacia de este hombre de meterse en cofres con agua encadenado y bueno, salir airoso, ¿no? Cómo él defiende la magia con argumentos científicos. Todo esto que va más allá de la magia, que tiene que ver con la metafísica, con la ciencia cósmica y demás, lo que vulgarmente se llama misterio. Bienvenidos a Fundación Telefónica, mi nombre es Carolina y durante el recorrido les voy a estar contando sobre la trayectoria de este ilusionista que tengo a mi derecha, conocido como Houdini.
Esta exposición en particular forma parte de una trilogía que comenzó el año pasado con el inventor Nikola Tesla, siguió con otra que se armó en homenaje al escritor Julio Verne y que ahora está cerrando con Houdini. 3 grandes personajes que muestran el cambio culturalmente de fines del siglo XIX y principios del XX y que construyen lo que culturalmente hoy conforma el siglo XXI. Houdini en realidad es el nombre artístico del mago, el verdadero nombre de él era Henrik Weiss y nace en el Imperio Austrohúngaro en 1857 en el seno de una familia cuyo padre se dedicaba a la religión, era rabino, y se muda a Estados Unidos, específicamente a Wisconsin, cuando tenía 5 años de edad porque el padre tuvo un problema económico y se tuvieron que mudar a Estados Unidos. Y es en este país donde comienza a construir su carrera como ilusionista, para después llegar a ser conocido en todas partes de Europa. Algo que me resulta muy interesante sobre la vida de Houdini es que él en realidad comenzó con el mundo de la magia como un juego, con uno de los hermanos de él que luego se va a terminar dedicando también a la magia. Y me resulta interesante porque de muy chico, como una forma de entretenimiento durante el fin de semana, el padre llevó a él y a los 5 hermanos que tenían junto con su mujer a visitar un espacio típico de circos y de teatros que consistían en una serie de carpas ambulantes y que se llamaban Teatro de 10 centavos. Y generalmente durante las guías remarco mucho el tema del nombre, porque al ser de 10 centavos, a uno digamos, lo que puede interpretar sobre esto es que eran entradas muy accesibles, sobre todo para las clases populares, y hago hincapié en esto porque Houdini nunca se va a olvidar del lugar del que viene y se va a convertir en un ídolo, sobre todo en la masa de inmigrantes que van a llegar a Estados Unidos en busca de nuevos puestos de trabajo, al igual que él. Comienza a practicar magia alrededor de los 7 años de edad junto con su hermano dentro de, digamos, del ámbito doméstico y se dedica formalmente a la magia alrededor de los 13 años cuando se va a vivir a Nueva York a partir de un libro del padre de la magia que se llama Robert Houdin. De hecho, a partir de este Robert Houdin, él va a tomar el nombre Houdini, esa es la pronunciación en inglés, agregándole la I, y como una manera también de iniciar su carrera resonando en el inconsciente colectivo, tomando el nombre de un mago reconocido ya por la historia de la magia. Y me parece muy interesante hacer hincapié en que, Houdini, a lo largo de toda su trayectoria, logra oscurecer o dejar de lado el nombre de Houdin para convertirse él en el padre de la magia. Una cosa que realmente de la magia no conocía, en sí los implementos, los libros, las películas, ¿no? Cosas que yo no vi, ¿no? Y bueno, me parece fantástico y la audacia de este hombre de, qué sé yo, meterse en cofres con agua encadenado y bueno, salir airoso, ¿no? Bueno, Houdini tuvo una repercusión muy importante en los medios de comunicación que estaban empezando a emerger en ese momento tal y como los conocemos hoy en día. Y una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a la gente cuando nos visita es proponerles que piensen qué hubiera hecho Houdini con todos los medios de comunicación disponibles de hoy en día. Por ejemplo, con las redes sociales, Facebook, Instagram.
y demás. Y me resulta muy interesante que, bueno, proponerle también al visitante que me acompañen a mirar y a analizar las publicidades con las que se empapelaban las ciudades de todo el mundo cada vez que Houdini iba a hacer una presentación en una ciudad importante. Por ejemplo, esta que tenemos a mi izquierda es una publicidad que apareció en la ciudad de Londres, en uno de los primeros trucos de escapismo, que consistía en que lo encerraran en una cárcel de Londres, dentro de una celda muy difícil de abrir, con grilletes y esposas, y estos trucos, como les contaba anteriormente, los hacía semidesnudo, y consistía en proponerle a la policía y desafiarla y demostrarle que se podía escapar de estos espacios tan difíciles de abrir. Me parece súper interesante la muestra. Primero dar a conocer a Houdini, al público en general, ¿no? Yo personalmente no tenía ni idea de él. Cómo él defiende la magia con argumentos científicos, o cómo prueba que la magia es una ciencia en sí que una ilusión, una superstición. Y también cómo él reta a otras personas, o sea, el ego que él mismo tiene en su imagen y en su personaje, que bueno, quedó a la leyenda y que era lo que más buscaba. En un momento en el que el hermano de él comienza su carrera como mago, lo que hacían era pelearse frente a todos los periodistas y construir publicidades en las que uno ponía en tela de juicio la manera en que el otro construía los trucos de magia, o por ejemplo en el show que daba cada uno hablaba mal del hermano, o sea, hablaban mal entre sí, con la finalidad de opacar a toda la competencia y monopolizar toda la atención de los medios de comunicación en ellos dos. O sea, claramente Houdini muestra una agudeza y una inteligencia bastante interesante en un momento en el que los medios de comunicación, tal como los conocemos hoy en día, están empezando a surgir. Todo esto que va más allá de la magia, que tiene que ver con la metafísica, con la ciencia cósmica y demás, claro que sí, por eso estoy acá, porque me apasiona todo esto, lo que vulgarmente se llama misterio, que entonces ahora con la física cuántica se está accediendo un poco a todo eso. Uno de los trucos que Houdini solía realizar para la gente en sus shows consistía en invitar a alguien del público a que le pegara tanto en el abdomen o en el plexo solar mientras él mantenía una sonrisa, dando esta imagen de que era una persona indestructible porque tenía una musculatura muy desarrollada y una condición física muy buena. Y en una gira que él realizó por Canadá con la mujer de él, en forma de chiste, dos fans que también eran estudiantes de magia, se meten en el camarín y le preguntan si le pueden pegar una piña en el abdomen, y antes de que él se prepare para recibir el golpe, uno de los estudiantes le pega y eso le genera una peritonitis. Esa noche Houdini se presentó a realizar el show que tenía pactado, y al otro día también, si de la peritonitis se le generó una infección generalizada, y en 2 días Houdini murió con 52 años de edad. Una cosa rara, el sector de allá que está muy en penumbras, y él decía algo de espiritismo. Claro, no sabía que cuando él murió la esposa quería conectarse con él. Entonces hubo toda una situación extraña de acudir a los medios, demás. Parece que no se contactó, no sé.
y sigue siendo considerado un ícono de la magia, del ilusionismo y del escapismo. Sin embargo, me parece interesante pensarlo por afuera de su disciplina y todas sus habilidades de comunicación para impactar tanto en la sociedad de su época como seguir teniendo una repercusión hoy en día. People get crushed like biscuit crumbs.